escucha bien? Sí, perfecto. Listo. Bueno, pues nada, muchas gracias desde mi lado y también en nombre de Adrián, que ahora se presentará el mismo. Para nosotros es un placer poder dar este tipo de charlas. Nosotros, al final, Felipe, ok. Con las diferentes entidades con las que vamos hablando de Latinoamérica y el Caribe, pues al final damos estas presentaciones muchas veces a la semana, pero para mí, como español que soy, es también un placer poder interactuar más con el otro continente y tener este tipo de meetups más informales en el que podamos presentar lo que hacemos para Latinoamérica y el Caribe y recibir todo tipo de preguntas, comentarios, sugerencias y explorar también formas de colaborar, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre es Marcos Allende, yo estoy basado en Washington, D.C. y soy el coordinador tecnológico de este programa que se llama LACChain, que les vamos a presentar hoy. LACChain es una alianza global para el desarrollo del ecosistema blockchain en América Latina y el Caribe que está liderada por el Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo es similar, tiene un rol similar al del Banco Mundial en el sentido de que da préstamos para el desarrollo a los países a países, con la única diferencia que el Banco Interamericano lo hace para Latinoamérica y el Caribe, mientras que el Banco Mundial lo hace en todo el mundo, ¿no? Entonces, hay diferentes proyectos blockchain que se están apoyando desde esta institución y existe este programa regional, que es el que yo tengo pues, el privilegio de poder coordinar tecnológicamente. Y conmigo está Adrián, que voy a dejar que se presente él mismo. Adelante, Adrián. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto para mí igual participar en esta charla. Mi nombre es Adrián Pareja. Yo soy arquitecto de blockchain en la red de LACChain y bueno, yo participé desde los inicios montando la red, agregando nuevas características, colocando proyectos y bueno, y al día de hoy proponiendo nuevas mejoras para la red y apoyando en los proyectos que se encuentran actualmente corriendo en la red, ¿no? Gracias, Adrián. Entonces, la forma en la que hemos pensado un poco la presentación es, inicialmente, vamos a introducir un par de conceptillos sobre tecnología blockchain. Luego Felipe, entiendo que entrará mucho más a hablar de lo que es la capa ya de red, concretamente lo que es el producto Besu, que es el que su entidad mantiene y que es el que nosotros utilizamos también. Así que no voy a entrar mucho al detalle de eso. A continuación explicaremos un poco cuál es el contenido del programa, ¿no? En qué nos estamos enfocando, cuáles son los objetivos del mismo. Hablaremos también de qué proyectos reales en Latinoamérica y el Caribe están sobre nuestra red, qué aplicaciones gratuitas pueden usar. Vamos a hacer una pequeña demo también durante la presentación. Y bueno, y finalmente les diremos cuáles son los links para saber un poco más, cuáles son las formas de unirse y participar y qué cosas les ofrece a todos ustedes digamos, el programa y la infraestructura que estamos desplegando. Bien, entonces, por empezar un poco, como decía, este programa es un programa que lidera el BitLab. El BitLab es el laboratorio de innovación del Grupo Bit, ¿vale? Que es el banco, como os decía, Interamericano de Desarrollo. Entonces, este laboratorio de innovación del Grupo Bit tiene como 3 verticales, que son generar soluciones de mercado, impacto transformador y trabajar con poblaciones vulnerables. Entonces, el objetivo de este programa LACChain es justamente buscar cómo la tecnología blockchain puede habilitar soluciones digitales que tengan un, digamos, impacto en estas 3 verticales, ¿vale? Y al final lo que se busca es favorecer la inclusión tanto económica como social de personas que viven en Latinoamérica y el Caribe y por extensión también de personas que, digamos, en todo el mundo. Bien, entonces con respecto a la tecnología blockchain, al final la tecnología blockchain, así un poco rápido y a alto nivel, tiene 2 grandes componentes, ¿vale? Un primer componente es un componente de criptografía que son las funciones hash. Estas funciones hash nos permiten tener cualquier tipo de input de entrada de cualquier longitud, es decir, puede ser una fotografía, puede ser un documento, puede ser un texto, puede ser lo que sea, le aplicamos una función matemática y nos devuelve un código alfanumérico. La cuestión es que cada entrada que nosotros apliquemos resulta en un código alfanumérico diferente. Y por tanto, esto nos permite asignar a cualquier input un output
que es único, que no es reversible, ¿vale? Y que siempre va a ser el mismo para el mismo contenido de entrada. ¿Cuál es la utilidad de esto? Imaginaos, por ejemplo, que nosotros tenemos un documento que queremos probar que nosotros somos los autores. Entonces, generamos este código único e irreversible, lo registramos en una red que es inmutable, en un registro de información que es inmutable, y dentro de 3 años, si alguien dice que ese documento es suyo, nosotros vamos a poder ir a la red inmutable y probar que ese documento ya existía hace 3 años y que nosotros registramos su hash en la red y que, por tanto, verdaderamente nosotros ya teníamos ese documento hace 3 años, ¿no? Este es como el caso de uso más simple de notarización que ofrece blockchain gracias a esta cuestión de las funciones hash. Bien, el segundo concepto es el concepto de contratos inteligentes. Un contrato inteligente es básicamente un programita que vive en esta red de blockchain y que te permite hacer muchas cosas. Te permite desde crear representaciones digitales de activos reales, como por ejemplo dinero, o como por ejemplo títulos de propiedad, o como por ejemplo credenciales de identidad, y luego también te permite automatizar procesos, de manera que automaticemos que cuando ocurre A se haga B. Por ejemplo, que cuando yo recibo un pago tengo que enviar un producto o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, estos son los dos grandes recursos de blockchain. A mí siempre me gusta decir que la mayoría de las soluciones de blockchain utilizan solo la primera parte, la parte de notarización, pero es muy importante para utilizar todo el beneficio de blockchain entender cómo a través de contratos inteligentes se puede plasmar la lógica de las soluciones digitales a nivel de red, y eso da mucho más poder a la hora de descentralizar las soluciones y a la hora de automatizarlas y darles más transparencia. Entonces, en los proyectos que nosotros apoyamos, intentamos siempre que haya un gran componente de contratos inteligentes. Bien. A la hora de clasificar los tipos de redes blockchain, según la International Standards Organization, la ISO, se pueden clasificar en 3. Y esto viene un poco de lo siguiente. O sea, si nosotros pensamos que blockchain es simplemente una tecnología que nos permite construir canales de comunicación, ¿no? Es decir, blockchain al final, ¿qué es? Blockchain es una red de computadoras o dispositivos conectados que mantienen una copia de una cadena de hashes, ¿vale? Como comentábamos antes, y que mantienen una especie de base de datos de contratos inteligentes, ¿no? Entonces tenemos computadoras o dispositivos que mantienen estas dos cosas sincronizada. Es decir, que yo tengo mi registro de mi cadena de hashes y mi conjunto de contratos inteligentes, y cada vez que se produce un cambio, ese cambio está sincronizado, ¿vale? Y está aceptado, digamos, por todas las entidades de la red. Entonces, la cuestión es que si al final esto es una especie de canal de comunicación y registro compartido, la pregunta es, ¿qué sentido tiene tener 5.000 o 6.000 registros de blockchain como se tiene hoy en día que no son interoperables? Pues ninguno, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de Internet tenemos una única red de Internet y por eso todos estamos conectados de la misma manera, y todos podemos desplegar pues, soluciones como aplicaciones móviles o tenemos correos electrónicos que están sobre una misma red de Internet. En cambio, sobre blockchain nos encontramos ante la tesitura de que tenemos miles de redes y, por tanto, hay un problema de escalabilidad de las soluciones. Entonces, ¿cómo se clasifican estas redes? Bueno, pues están las redes que son totalmente públicas, que son las redes normalmente asociadas a criptomonedas como Bitcoin o Ethereum. Están las redes que son, digamos, totalmente privadas, que son las permisionadas privadas, que son las que, pues, típicamente 3 o 4 entidades desarrollan y mantienen entre ellas y no dan acceso a los demás. Y luego está un nuevo concepto de red, que son aquellas redes que son permisionadas, es decir, te tienen que permitir entrar, pero a su vez son públicas. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues vamos a ir un poco una por una. Las redes públicas, las redes totalmente abiertas, tienen de bueno que son abiertas a todo el mundo, descentralizadas y transparentes. Es decir, si yo quiero ahora mismo conectar mi máquina, mi computadora, mi dispositivo a esa red y empezar a sincronizar mi cadena de hashes y mis contratos inteligentes con los de los demás, lo puedo hacer. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que normalmente para poder registrar información en estas redes tengo que pagar un costo transaccional que puede ir entre 0,1 y 0,5 dólares por transacción. Y luego, además, necesito pagar con criptomoneda. Entonces, cuando tú hablas con un gobierno o con una entidad grande y le dices que tienen que designar a una persona que tenga una llave privada con la que controle criptomoneda, que sea dinero de la empresa, y con eso tiene que pagar por transacciones en una red anónima y pública, pues evidentemente la respuesta o la reacción no es muy grata, ¿no? No hay mucha predisposición.
Además, como decía, estas redes pues no tienen privacidad y son totalmente anónimas. Entonces, para casos de uso, digamos, ya regulados o temas que tengan que ver con identidad o identificación, pues se vuelve un poco más difícil. Luego, las redes totalmente privadas pues tienen como las características inversas. Es decir, aquí ya no hay un costo transaccional, sabemos quién es quién, no hay anonimato y la privacidad pues sí está disponible. ¿Cuál es el problema de estas redes? Pues que no están abiertas, no hay descentralización y no son transparentes. O sea que muchas veces ni siquiera se consideran blockchain. Entonces, lo que nosotros estamos planteando desde LACchain es un esfuerzo en el que, digamos, el BID, en una alianza global que ahora presentaremos, está desplegando una infraestructura blockchain que es abierta a todas las entidades de Latinoamérica y del Caribe, de manera que cualquiera puede conectar un nodo, un servidor, una computadora, al igual que en las redes totalmente públicas. Simplemente hay unas condiciones de permisión, es decir, tú no puedes entrar libremente en la red, sino que te tienen que dar permiso para entrar. ¿Cuáles son los criterios de permisionado? Pues hay solamente 3. El primero es estar identificado, es decir, decirnos si eres el Santander o BBVA, o eres una startup o eres un gobierno, y probar que lo eres, ¿no? El segundo es cumplir con regulación, es decir, todas las soluciones que vayas a desarrollar sobre la red no pueden estar en un marco ni legal ni alegal, tiene que ser todo legal. Y la tercera es, digamos, ser responsable de lo que haces en la red, ¿no? Es decir, todo lo que tú haces a través de tu computadora o tu servidor es responsabilidad tuya. Y con eso ya puedes entrar en la red y operar de manera totalmente gratuita. Entonces, esta red es abierta a todo el mundo, descentralizada y transparente, no hay costo transaccional de ningún tipo, no hay criptomoneda, todos están identificados y además puedes tener privacidad si lo quieres encima de la red con side channels, ¿no? Bien, esto era un poco como la presentación rápida. Bien. Bueno, entonces el programa, como os decía, tiene el objetivo de poder llegar a impactar en inclusión económica y en inclusión social a personas de Latinoamérica y el Caribe. Para eso tiene todo un componente de comunidad. En ese componente de comunidad se busca apoyar ecosistemas locales, que ya se está haciendo en varios países de la región, organizar talleres nacionales, coordinar grupos de trabajo, hacer hackatones y retos. Recientemente se acaba de sacar un reto para aplicaciones que puedan combatir la violencia doméstica o la violencia contra la mujer. Hay una recompensa económica y si os interesa os animo a que lo busquéis. Se llama Blockchanger, como bloque y ángel, ¿no? Y está publicado en internet. Y también inversión en startups. Pero claro, como decimos, el diagnóstico era que si bien queremos que se habiliten todas estas soluciones digitales que usan tecnología blockchain y vamos a desarrollar comunidad con ese propósito, necesitamos también que haya una tecnología blockchain que sea escalable para ello, ¿no? Es decir, que haya redes que sean suficientemente buenas para que estas soluciones se puedan montar encima. Entonces, como nuestro diagnóstico era que había miles de redes que no son interoperables y muchas veces no son escalables, nos propusimos generar esta infraestructura, esta red propia, que es una red regional que se ofrece como un bien público, que tiene las siguientes características. En primer lugar, es una red, como os decía, público-permisionada. Es pública porque cualquiera puede usarla y permisionada porque hay que darte permiso cumpliendo estos mínimos requisitos. Adicionalmente, estamos desarrollando una capa de identidad y una capa de dinero tokenizado regulado sobre la red, del que ahora hablaré un poquito más. También estamos desarrollando herramientas de monitoreo de la red y herramientas de análisis de datos. Luego enseñaremos alguna y además vamos a dejar los links para que las podáis ver. Estamos desplegando aplicaciones gratuitas sobre la red, tanto nosotros como nuestros partners. También os enseñaremos alguna y justamente vamos a mostrar una demo de una aplicación que tiene desplegada sobre la red precisamente IO Builders, que es el equipo del que precisamente Fer es CTO. Y luego también estamos desplegando todo un marketplace para poder conectar diferentes soluciones de blockchain y diferentes tipos de servicios alrededor de la tecnología blockchain, y un LACchain Store donde vamos a mostrar precisamente todas estas aplicaciones que se vayan desarrollando sobre LACchain. Bien, como os decía, esto no es algo que sea simplemente una iniciativa del BID. Esto es una alianza global en la que los diferentes partners que se listan en esta slide están contribuyendo. El programa ya está trabajando en 8 países de Latinoamérica y el Caribe, entre los que se incluyen Perú, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Barbados, Brasil, Argentina, y también justamente yo estuve en Panamá la semana pasada también teniendo unas reuniones iniciales allí.
Adicionalmente, tenemos 10 proyectos subiéndose sobre la red, 20 entidades, bueno, cada vez más utilizando la red. Ya hay actualmente 31 nodos sobre la red permisionados y 20 entidades diferentes operando estos nodos, y hay más de 500 entidades interesadas en el programa. Vale, quizás aquí, a lo mejor, Fer, si quieres, antes de seguir un poco con lo que es la descripción, ahora ya un poco más de la estructura de la red, de la arquitectura, veo que hay bastantes cosas en el chat. Si quieres que contestemos alguna pregunta. En principio, en cuanto a lo que veo en el chat, no hay nada referente a la charla todavía, así Ok, que en principio puedes seguir. Gracias por el perfecto. apunte. Vale, perfecto. Mira, sí han hecho una pregunta que viene justo. ¿Quién está a cargo de esto en Chile? Vale, perfecto. Bueno, pues no hay personas a cargo por país. Lo que estamos haciendo es, hay una coordinación central que se lleva desde el principio, desde Headquarters, aunque tenemos personas que están, digamos, las personas del equipo trabajan desde diferentes países. Por ejemplo, Adrián, que es, digamos, nuestro arquitecto líder, está basado en Lima. Entonces, tenemos diferentes personas que están en diferentes países, pero la coordinación, digamos, que es central y no se lidera las cosas a nivel nacional. Ahora sí, bien, para los diferentes países, el programa se apoya en las personas que, digamos, representan al BitLab dentro de esos países. Concretamente, en Chile está Carolina Carrasco, y ella es la persona un poco que es la representación visible del BitLab allí, ¿no? Pero, digamos, el programa se coordina de manera central. Bien, ok. Bien. Con respecto a la propuesta tecnológica, a mí siempre me gusta citar a nuestro líder, ¿no? Que es Alejandro Pardo, especialista principal del BitLab, líder y fundador del Acche. Digamos, la propuesta de aquí es la siguiente. Todos somos conscientes alrededor de esta llamada que blockchain no es la panacea, no es la solución a todos los problemas del mundo, ni pones blockchain y de repente ya tienes transparencia, se elimina la corrupción, etc. No, es una herramienta que hay que utilizar de manera adecuada, de manera, digamos, sabia y con conocimiento de lo que se está haciendo. Ahora, si se utiliza bien y verdaderamente se puede crear una red o un conjunto de redes interoperables a nivel regional o a nivel internacional, al final lo que nosotros entendemos es que se puede construir una capa por encima de Internet que nosotros denominamos la Internet del valor. ¿En qué consiste esta Internet del valor? Hay un poco de ruido por ahí en un micro abierto, me parece. Vale, ¿en qué consiste esta Internet del valor? Bueno, pues lo que planteamos es lo siguiente. Lo que planteamos es que la idea es construir una red de blockchain, ¿vale? Una red de computadoras conectadas que utilizan Internet para comunicarse, donde, como decíamos antes, cada una de esas computadoras mantenga un registro común de información, digamos, verificada o validada y confiable, ¿no? Entonces, esa capa es la primera capa que listamos aquí, que es la capa de redes público-privadas interoperables. Entonces, en esa red, como es una red confiable y inmutable, podemos empezar a digitalizar activos, ¿no? Podemos empezar a crear versiones digitales de títulos de propiedad. Podemos empezar a crear versiones digitales de, por ejemplo, un coche o un animal o cualquier tipo de activo. Podemos digitalizarlo y representarlo en esta red inmutable de información, de manera que es confiable y que todos tienen la misma copia y la misma información sobre los activos que están en ese registro, ¿vale? Una vez que tenemos eso, lo que queremos poder es asignar a quién pertenece cada uno de esos activos digitales. Y para eso es necesario toda una capa de identidad. Por ejemplo, ahora nos estamos enfrentando con todo este tema del coronavirus al desafío de desarrollar una aplicación donde los usuarios puedan autonotificar que están haciendo confinamiento o que tienen síntomas o que están infectados o que han sido curados. ¿Qué nos encontramos? Que si bien la capa de red de blockchain permite hacer todas estas autoemisiones de credenciales digitales, no tenemos una capa de identidad donde podamos verificar que verdaderamente las personas son quienes dicen ser. Entonces, si al final queremos tener una red confiable, electrónica, donde las personas se conectan digitalmente, para poder saber quién es quién y tener como un nivel de confianza alto, necesitamos poder tener un nivel de identidad o de identificación también alto. Y esa es la capa de identidad que estamos desarrollando utilizando estándares del World Wide Web Consortium, que es la entidad encargada de desplegar o de proponer estándares para Internet, también con la Enterprise Ethereum Alliance y con la Decentralized Entity Foundation y con otras organizaciones internacionales.
Y luego está lo que una vez que tenemos una red confiable, que es una capa más de Internet, donde tenemos toda esta digitalización de activos y tenemos que las personas, o podemos identificar a quién pertenece qué, lo que queremos hacer es poder transferir esos activos entre unas personas o entre unas entidades y otras. Y para esto necesitamos dinero, ¿no? No tendría ningún sentido salir fuera de blockchain para hacer la transferencia de dinero, es decir, hacer toda la red, pero de repente ir a la red de Swift o a cualquier red de pagos para hacer las transferencias cuando precisamente blockchain nace como una red para pagos. Entonces, el objetivo aquí es poder traer a la red de blockchain dinero fiat tokenizado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en nuestra red de momento no estamos aceptando criptomoneda, aunque no tenemos nada en contra de ella, simplemente entendemos que está en un marco más alegal que legal. Entonces, lo que queremos estamos iniciando conversaciones con diferentes entidades financieras y con bancos centrales en donde, básicamente, por ejemplo, tenemos una prueba de concepto con Citibank, donde es el propio Citibank quien hace su whitelist de las identidades digitales sobre la red y que es Citibank quien, utilizando un estándar de token, despliega pero genera dinero digital que vive en la red, es decir, es dinero digital que ya no vive únicamente en la base de datos de Citibank, sino que vive dentro de la red, que todos tenemos una copia de la cantidad de ese dinero digital en nuestra base de datos sincronizada y que entonces ya no necesitamos todos esos intermediarios para poder hacer pagos, ni nacionales ni internacionales. Es decir, en el momento en que yo soy reconocido por Citibank dentro de esta red y Citibank yo deposito dinero en una cuenta de Citibank y Citibank me crea esa versión digital del dinero, yo ese dinero lo puedo transferir a costo cero en tiempo real a cualquier otro usuario que esté dentro de la red, digamos, como transferencia en sí misma o como pago por algún servicio dentro de la red. Esa es un poco la idea o el concepto de la Internet del valor que nosotros estamos proponiendo y en esa línea estamos trabajando. Aquí me gustaría también reconocer precisamente el estándar de e-money token que se cuenta aquí, que es el token ERC2020, que es un token que ha sido desarrollado también por el equipo de IO Builders, del cual, pues como decía antes, Fer es el CTO, y estamos trabajando muy de la mano con ellos alrededor de este concepto como la de Citibank para poder desplegar este tipo de soluciones. Marcos, aquí comentaba Vicente una pregunta, la traslado y entre los dos la contestamos si quieres. Los activos digitales de los que está hablando Marcos, ¿se podrían utilizar con esta tecnología para que las transferencias bancarias se hicieran directamente de un usuario a otro, reduciendo la intermediación de la entidad financiera? Si quieres, contesta tú primero, Fer, y si yo tengo que apuntar algo, lo doy también. Vale, perfecto. Yo creo que podemos entrar mucho más en detalle, viendo un poco la encuesta y la prioridad del dinero electrónico y tal. En algún momento lo podremos hablar. Contestando ahora justo a la pregunta, sí, perfectamente. O sea, al final el esquema de dinero electrónico que tiene distintas jurisdicciones dependiendo de qué país, Europa, Latinoamérica, cada continente o cada país tiene la suya, permite saltarse conceptualmente las transferencias interbancarias para poder hacer pagos instantáneos entre personas, ¿vale? Si lo queremos hacer un símil, un Revolut o un Bizum no dejan de ser tecnología que permite hacer eso instantáneamente. Si visualizamos que en vez de vivir los balances en una base de datos centralizada de Revolut o una base de datos centralizada de cada banco dentro de lo que es el esquema Bizum, pues si cada balance de cada usuario viviese en blockchain y la moneda emitida en vez de ser un Ethereum es un ERC20 que identifica el dinero y la moneda en cada uno de los casos, puedes evitar esa intermediación financiera entendiendo que quien emite ese ERC20 tiene que estar en un esquema regulado o si no es regulado estaría en un esquema de una criptomoneda tipo un stablecoin o similar. Exacto. Sí, por dar un poco, a lo mejor por poner un poco con mis palabras, lo mismo acaba de decir Fer, el tema es el siguiente. Yo cuando ya hago un pago electrónico, es decir, un pago donde yo pago con mi tarjeta de crédito, que no uso dinero en efectivo, al final lo que ocurre es que, digamos, mi proveedor de tarjeta de crédito se comunica con mi banco se comunica con el banco beneficiario del establecimiento en el que yo estoy pagando y puede haber incluso más intermediarios en el caso de que la divisa tenga que ser, haya un cambio de divisa o lo que sea, ¿no? Y luego si hay todo este tipo de servicios, como decía Fer, de Bizum, PayPal y demás, pues son más agentes intermediarios todavía. Al final, en todas estas transacciones, cada agente intermediario retrasa un poco el proceso,
de manera que es menos eficiente y además todos se quedan un fee, una comisión, así que es más caro. Lo que se está planteando aquí es que precisamente pues se pueda evitar que todos estos intermediarios tengan que entrar en acción, porque todos estos intermediarios lo que hacen es una validación al final del monto que nosotros tenemos disponible para poder transferir y de las personas que lo envían y lo reciben. Este rol que juegan hoy en día los intermediarios, en este esquema que estamos presentando, lo jugaría en sí misma la red blockchain, porque la red blockchain tiene un registro de cuánta cantidad tiene cada cuenta y, por tanto, verifica si esa cantidad está autorizada para transferirlo y luego toda la lógica de cambio de divisa, toda la lógica de cuentas que pueden recibir y enviar y demás, se automatiza a nivel de contratos inteligentes que viven en la blockchain, de manera que todos los procesos se hacen de manera en tiempo real y de manera automática. Es decir, yo lo que necesito en este esquema es básicamente seguir teniendo una entidad financiera autorizada y regulada que emita el dinero digital en el que vamos a confiar, pero cuando ese dinero digital ya vive en la blockchain, ya para poder transferirlo yo no necesitaría de intermediarios. Hay todo un marco regulatorio, en todo un marco de settlement entre diferentes entidades financieras que tiene que tener lugar, que es muy importante y que es en lo que más se está trabajando, ¿no? Pero bueno, esa es la propuesta y, por supuesto, entonces la respuesta a la pregunta es que sí, se podría hacer todo esto sin necesidad de esas entidades intermediarias. Bien. Bueno, esta propuesta de 3 capas que les acabo de presentar y de proponer es algo que ha sido reconocido ya internacionalmente. Yo mismo el año pasado, en verano, presenté, o sea, por agosto más o menos, presenté a ITU, que es el International Telecommunications Union, que es el organismo encargado de proponer estándares en telecomunicaciones de las Naciones Unidas. Nosotros presentamos, digamos, esta arquitectura de 3 capas, y ha sido reconocida ya por ellos como una de las 14 arquitecturas blockchain de referencia a nivel internacional. Me gustaría mencionar, quizás quizás no hice este apunte, igual que en la capa de dinero tokenizado estamos utilizando el token digamos, que propone IOBuilders, que también ha sido reconocido por ITU. Digamos, en la capa de identidad estamos utilizando todos esos estándares. En la capa de redes público permisionadas, antes estábamos utilizando Quorum, ¿vale? Y ahora estamos utilizando Hyperledger Besu. Hyperledger Besu es el producto que, digamos, el equipo core de desarrollo es Pegasus, que es un equipo de 70 personas, un equipazo dentro de Consensus y que es justamente el equipo al que pertenece Felipe y después él os va a estar hablando en detalle de esta red para que lo tengáis ubicado, ¿no? Esa es digamos, el software que utilizamos aquí. Somos agnósticos en principio, es decir, estaremos incorporando otro tipo de redes y de softwares eventualmente, pero actualmente esa es nuestra apuesta fuerte porque creemos que es el mejor del mercado y que no solo nosotros, sino la Unión Europea está desarrollando una iniciativa similar que se llama EFSI, donde también están utilizando el mismo producto, el mismo software, y bueno, merece la pena conocerlo en detalle, ¿no? Como decía, nuestra arquitectura ha sido reconocida ya por ITU y por otras, digamos, agencias internacionales, como por ejemplo multilaterales como el Banco Mundial, la OECD, esta coalición europea de la European Blockchain Software Infrastructure, que es EFSI, el Banco Africano de Desarrollo y otros, ¿no? Que quieren de alguna forma subirse o replicar lo que ya estamos haciendo. Bien. Un poco con respecto a cómo está montada la red, cómo es la topología de la red, nosotros tenemos la red dividida en dos grandes grupos de nodos, ¿no? Por hablar un poco con el lenguaje propio. Están los nodos que llamamos core, que son los nodos validadores, que son los verdes, y los nodos boot, que son los azules. Los nodos core son aquellos que son imprescindibles para el funcionamiento de la red. Es decir, si un nodo que está validando bloques se apaga, o si se apaga un número grande de nodos que están validando bloques de repente, pues la red puede tener problemas de interrupción de servicio, ¿no? Entonces, estos nodos son los nodos que a día de hoy, digamos, mantienen con su compromiso los socios de la alianza y que el día de mañana se podrán desplegar por cualquiera. Entonces, como decía, los validadores permiten tener, digamos, generar bloques, es decir, reciben transacciones, digamos, las validan o más bien, digamos, verifican como la parte automática o la parte automatizada y las procesan y las introducen dentro de bloques utilizando el protocolo de consenso IBFT2. Y luego los boot nodes lo que hacen es conectar a estos nodos que generan bloques con los nodos que generan transacciones, que son los nodos escritores.
habría, bueno, como decía, hay dos tipos de nodos, ¿no? Los boot, que son los core, que son los boot y los validadores, y luego están los satélite, que estos ya no son imprescindibles para el funcionamiento de la red, y aquí es donde están los escritores y los observadores, es decir, aquellos que pueden generar transacciones y aquellos que pueden observar. Entonces, aquí la idea es que cualquier entidad puede rápidamente desplegar un nodo escritor si cumple con estos requisitos que se presentaban antes y empezar a generar tráfico dentro de la red. Una vez que se genera tráfico, típicamente proveniente de un aplicativo que se conecta a un nodo escritor, ese tráfico entra a través del nodo rosa, se lo comunica al nodo azul, que es el que, digamos, ok, aquí sí se ve. Vale, el aplicativo se conectaría típicamente al nodo rosa, que es el nodo escritor. El nodo escritor le pasa el tráfico al nodo boot, que es el nodo azul. El nodo boot se lo manda a los nodos validadores lo procesan, aplican el protocolo de consenso y lo introducen en un nuevo bloque. Esa información va de vuelta a todos los nodos de la red y entonces todos actualizan su versión de la blockchain, ¿no? ¿Por qué esta arquitectura? Por dos razones. La primera razón es regulatoria. Nosotros queremos tener una red regional que esté operando en todos los países. Entonces, es mucho más sencillo tener una red regional, o más bien dicho, para tener una red regional necesitamos cumplir con la regulación de diferentes países que son regulaciones diferentes. Entonces, si nosotros nos empezamos a desplegar nodos de manera que todos pudiesen registrar transacciones, tenemos que mirar que todos puedan cumplir con la regulación en los países que operen. Si nosotros lo que hacemos es permitir que solo los nodos de afuera registren transacciones y tener todo un conjunto de nodos, validadores y boot, que no registran transacciones, sino solo mantienen la red, podemos rápidamente desplegar este conjunto o este entramado de nodos en toda Latinoamérica y el Caribe totalmente tranquilos de que no van a violar ningún tipo de política regulatoria. Y luego ya los nuevos escritores mirar un poco más de cerca cómo operan y cómo despliegan aplicaciones, ¿no? Y luego desde un punto de vista técnico, porque el hecho de aislar los nodos que generan bloques de los nodos que generan transacciones también nos da una mayor, una mayor capacidad de la red en el sentido de que están más concentrados en la generación de bloques. Y aquí le voy a pedir a mi colega Adrián que también para los más técnicos que estén en la llamada, que en un par de minutitos cuente cómo, digamos, a nivel de protocolos, cómo los nodos se conectan, ¿no? Cómo funciona el discovery y la comunicación entre nodos. Adrián. Un momento, Marcos, antes tenemos algunas preguntas que creo que viene bien para hacerlo interactivo. Perfecto. Hay algunas asistentes que voy a delegar a Felipe en su momento, ¿vale? Porque son referentes a Hyperledger Basic, pero creo que hay algunas que sí podemos contestar ahora. La primera, Marcos, es ¿quién está financiando este programa de Latching? ¿Es 100% el BIT? O si hay contribuciones económicas tipo test de IOBuilders, que ver un poco qué tipo de contribuciones económicas y no económicas tiene el BIT y Latching. Bueno, esta información es pública. El programa nace con una financiación de aproximadamente 12 millones de dólares, de los cuales el BID aporta 3 en efectivo. El resto de las contribuciones no son todas en efectivo, es decir, estos 12 millones no son todos en efectivo. Hay parte en efectivo y parte en tiempo, ¿no? Por ejemplo, IOBuilders, como socio de la alianza, lo que dedica es tiempo tiempo y herramientas de su equipo a aportar. Vale. Por otro lado, comentar una pregunta que es muy, muy buena, es ¿cuál entidad decide las organizaciones que corren los validator nodes? Vale, como decíamos, básicamente el filtro hoy en día es que como los validadores y los boot necesitamos que no se caigan, no tenemos abierto a cualquiera que pueda desplegar uno y que luego se aburra y lo apague, ¿no? Entonces solamente los que son socios de la alianza, que son los que mostraba en la diapositiva de antes, pueden desplegar estos dos tipos de nodos. Y lo hacen como un servicio, porque básicamente la red es gratuita y lo que hacemos los que mantenemos nodos validadores y boot es poder construir esta red que funciona bien y que cualquiera que quiera registrar transacciones puede entonces montar su nodo escritor y hacerlo, ¿no? Entonces la respuesta es, estos nodos boot y validadores solo los partners por ahora, pero va a ser abierto a todo el mundo pronto, y los escritores están abiertos a cualquier tipo de entidad. ¿Cómo se puede uno asociar a esta alianza? Bien, eso viene luego. Luego hay una slide para eso. Vale, perfecto. Y yo creo que aquí vamos a dejar hablar a Adrián porque hay una de topología y tal, y otra de lecciones que podemos hacer al final. Así que vamos avanzando. Listo. Vale, Adrián, todo tuyo.
Sí, bueno, Marcos, gracias. Sí, bueno, en la topología de la red, como ya le explicó Marcos, yo les voy a hablar más o menos el mecanismo que ocurre cuando un nodo nuevo ingresa a la red, ¿no? El primer paso que ocurre es que este nodo tiene una identidad, ¿no? Que está basado, deriva de la llave privada, deriva un inode ID, ¿no? Y entonces el proceso de discovery inicia cuando este nodo se conecta a los boot nodes que tenemos en la red, en el cual el boot node empieza a compartirle ciertos nodos que, digamos, tiene adicionalmente en su tabla de ruteo. Y bueno, el proceso de discovery es mediante el protocolo de UDP, ¿no? Y luego de eso pasa a la parte de la conexión, ¿no? Que es que ya le realiza por el protocolo de TCP, ¿no? El protocolo de conexión como tal está basado en Ethereum, ¿no? Con el protocolo el RLPX, que es el actual, y es un símil al TLS, pero mediante curvas elípticas, ¿no? Es una encriptación, es un canal encriptado mediante la criptografía de curvas elípticas, ¿no? Donde los nodos empiezan a compartir sus llaves para poderse encriptar toda la comunicación. Luego de esto, lo que tenemos en la red como tal, para el tema de permisionado, son dos capas, en donde tenemos una primera capa permisionada utilizando los contratos inteligentes. Eso quiere decir, si un nodo quiere ser participante de la red, primero tenemos que agregarlo mediante una aplicación, agregar el inode o la identidad de este nodo al contrato inteligente, y basta con eso para que ya el nodo puede empezar a sincronizar bloques de la red, ¿no? Y la segunda capa es una capa que tenemos actualmente, que es el permisionado basado en archivos, en donde indicamos que justamente un nodo validador solo pueda comunicarse con los validadores, y la comunicación entre un escritor y un validador es mediante los boot nodes. Entonces, los boot nodes funcionan solamente como puentes o enlaces de la comunicación. Entonces, al día de hoy estamos trabajando en una propuesta justamente para poder tener un mejor ruteo de estos boot nodes o de estas conexiones mediante contratos inteligentes, ¿no? Ahí te lo paso, Marcos. Gracias, Adrián. También decir que tanto este gráfico que veis como toda una explicación en detalle de lo que Adrián ha estado describiendo está documentado por el propio Adrián en nuestro GitHub, así que si tenéis interés en saber más, podéis ir al GitHub y verlo con detalle. Vale, el GitHub es simplemente es simplemente LangChain, ¿no? Dentro de LangChain tenéis un repositorio que es Besu Network y ahí es donde tenéis esta información. Bien, ¿cómo estamos organizados un poco dentro del programa, ¿no? Pues está el board de LangChain, luego hay como 4 equipos de trabajo grandes, que es el de tecnología, el de comunicación, el de estandarización y el de legal y finanzas. Yo coordino el grupo de trabajo de tecnología. Dentro del grupo de trabajo de tecnología tenemos 2 cosas. Básicamente debajo de nosotros está tanto toda la infraestructura de red como todos los proyectos que se están viniendo sobre la red, de los que luego hablaremos un poquito. Y entonces, pues nuestro equipo de trabajo está estructurado en 3 capas, igual que la arquitectura que presentábamos antes. Hay una capa que es LangChain DLT, que es la red, una capa que es LangChain ID, que es la identidad, y una capa que es LangChain Tokenized Fiat Money, TFM, que es el dinero digital. Bien. Hemos lanzado esta semana un grupo de trabajo urgente donde, bueno, pues estamos muy orgullosos de todos los partners que se han apuntado a colaborar. Tenemos 7 partners más expertos internacionales de la Unión Europea y de TIF contribuyendo a este grupo de trabajo. Tenemos un GitHub en el que podéis ver un poco lo que estamos planteando para la, digamos, autoatestación de lo que comentaba antes, ¿no? De confinamiento, de síntomas, etcétera. Entonces, este es el grupo. Dentro de lo que es el gran grupo de identidad hay un subgrupo de trabajo en tema del COVID.
Y luego dentro de la capa de red estamos lanzando 9 grupos de trabajo. Básicamente, desde nuestro lado hacemos la coordinación y el liderazgo técnico de los grupos, y luego diferentes partners aportan recursos técnicos como parte de esta contribución en especie a lo que es la alianza, como el propio IO Builders, ¿no? Entonces, justamente por presentar algunas cositas, pues como acá estaba presentando el propio Adrián, que estamos mejorando las conexiones en la red a nivel de automatización. Eso se está viendo, por ejemplo, en el grupo de Routing Connections. Luego también en el grupo de capacidades cuánticas estamos viendo la mejora de todo el protocolo de la red con una capa adicional de criptografía postcuántica, de manera que se encapsula toda la comunicación en la red entre nodos con, digamos, claves públicas que están en certificados y que son claves postcuánticas, ¿vale? Son claves resistentes a computación cuántica. Aquí tenemos un grupo de trabajo también muy interesante. Eso es algo que personalmente a mí me interesa mucho porque soy físico cuántico y justamente el año pasado sacamos un paper al respecto de esto que podéis ver en las bases de datos del BID. Y luego hay otros grupos como protocolos de consenso, nube, interoperabilidad, distribución de gas, Ethereum 2.0, ciberseguridad o test de estrés y herramientas de monitorización. Toda la información que vayamos sacando va a ser pública, entonces si os interesa ver lo que va saliendo de los grupos de trabajo, pues lo podréis ir viendo en nuestro GitHub. Bien, ¿cuál es el roadmap de la red? Vale, voy a pasar rápidamente con esto. La idea es que estamos actualmente en la fase pro-testnet, tenéis también digamos en Medium, tenéis información sobre cuáles son los requisitos de cada una de las 4 etapas. Estamos montando actualmente un vehículo legal, una especie de cooperativa sin ánimo de lucro estilo Swift, que pueda administrar la infraestructura blockchain, ¿vale? En producción, y que establezca relaciones contractuales con las entidades que se despliegan encima. Es decir, si despliegas un nuevo validador, tienes que firmar un SLA digamos que es un acuerdo de ofrecimiento de servicio con respecto a la chain, etcétera, ¿no? La idea es que cuando esto se haga en producción, aquellos que quieran tener como este servicio paguen una membresía mensual anual siempre sin costo transaccional, y los que se quieran mantener en testnet podrán seguir en testnet gratuita. Bien, se vienen varias cosas para 2020. No quiero entrar en detalle porque luego os voy a compartir la presentación, entonces el que tenga interés lo puede ver un poco más en profundidad. También hemos dejado varios links para que podáis ver de la alianza y del programa, y un poco llegando ya a la pregunta de cómo puedo participar, ¿no? Que es, bueno, 1, desplegando un nodo de manera gratuita; 2, contribuyendo a nuestro código en GitHub; 3, desplegando tu proyecto sobre nuestras redes y dándonos feedback; 4, impulsando comunidad, grupos de trabajo sectoriales, locales, nacionales o regionales; y 5, siguiéndonos en redes sociales. De nuevo, para participar en la red y desplegar un nodo solo necesita estar identificado, cumplir con regulación y respetar casos de uso prohibidos. Y el formulario de registro que hay que firmar para entrar en la red es tan sencillo como este: nombre de entidad, información de contacto de persona técnica y persona de negocio, estar de acuerdo con términos y condiciones que incluyen casos prohibidos y políticas de privacidad, y firmar este pequeño formulario y nos lo enviáis al correo electrónico de info@blockchain.net que se indica en el GitHub. Todo esto está en el GitHub. Bien, esto es un poco todo con lo que respecta al programa. Ahora rápidamente me gustaría hacer una presentación de algunos de los proyectos que ya son una realidad y que se están apoyando, ¿no? Entonces digamos, en Pipeline tenemos unos 23 proyectos de blockchain en la región que estamos apoyando. Algunos en diseño, otros ya finalizándose. A mí siempre me gusta sacar pecho del proyecto de las aduanas, que es un proyecto en el que hemos conectado, y aquí, bueno, hay que mencionar la colaboración con Everis, que fue quien desarrolló la solución. Digamos, entre el BID, las aduanas y Everis se ha desarrollado toda una solución sobre blockchain, donde cada una de las aduanas de Perú, México, Colombia, Chile y Costa Rica ha desplegado un nodo dentro de la red, un nodo que está en su propia infraestructura, es decir, no son nodos que mantienen fuera, no. Cada uno ha desplegado el nodo o bien on-premise o bien en la nube, pero dentro de su infraestructura. Han desplegado toda una serie de contratos inteligentes para intercambiar información en tiempo real entre aduanas, y adicionalmente han creado un canal privado bilateral entre parejas de aduanas en el marco de unos acuerdos de reconocimiento mutuo que tienen entre ellas para poder intercambiar data privada cuyos hashes luego se registran en la red pública. Es decir, es toda una arquitectura puramente blockchain con un componente también de identidad digital para identificar las aduanas y a las empresas, súper potente, que ya está funcionando dentro de la red blockchain. Y aquí antes se preguntaba alguien de Chile. Bueno, Chile, México y Colombia ya tienen todo desplegado y están intercambiando la data, y Perú y Costa Rica están acabando de hacer las integraciones. Otro proyecto muy interesante que está acabando es un proyecto
en Honduras para desplegar toda una plataforma de compras donde básicamente lo que se hace es la trazabilidad de las diferentes aprobaciones de las entidades, de las agencias ejecutoras, ¿no? Es decir, me llega la propuesta del oferente, la reviso, doy el visto bueno, hago estos comentarios, todos esos flujos se van registrando en la blockchain y luego se puede exportar una especie de log verificado con respecto a la red. Y como esos, muchos otros casos de uso de temas de cross-border payments con Citibank, criptobonos en Colombia, temas de Perú Compras, temas de identidad, temas de credenciales digitales para 16 países del Caribe, donde se emitirán títulos digitales de secundaria y mucho más. Algunos detalles de los proyectos los podéis encontrar en la presentación, por ejemplo, proyecto cadena. Aquí se enseña, por ejemplo, la interfaz de la DIAN, que es la aduana de Colombia. Se muestra también algo de información de las arquitecturas de la solución y se está construyendo todo un repositorio para que todo esto sea público y podáis ver todo el código, ¿vale?, que se ha utilizado en este proyecto. Lo mismo con respecto a Blocksters, que es este proyecto de títulos digitales en el Caribe, ¿vale? Aquí se finalizó una primera fase y se está pasando a una segunda fase que va a ser sobre blockchain. Bien, el tercer proyecto es este Cross Border Payments que mencionaba con Citibank. Aquí podéis ver un poco digamos, la información del diagrama de arquitectura. Voy a ir un poco rápido. La idea era que Adrián nos contase un poco más, pero como nos quedan unos poquitos minutos, voy a intentar ir rápido y luego si hay preguntas, a lo mejor volver atrás y que Adrián desde el lado técnico os cuente un poco más cómo ha hecho este despliegue, porque luego ha sido Adrián quien ha hecho este desarrollo y aquí hemos trabajado también en colaboración con IOBuilders, como mencionaba al principio. Está el proyecto de Honduras, donde también podéis ver algunas de las interfaces, de cómo se está haciendo toda esta trazabilidad digamos, de los procesos digamos, licitación y evaluación de proyectos. Y luego también tenemos plataformas que por cuenta propia han decidido conectarse a la red, plataformas públicas. Por ejemplo, el Organismo Superior de Compras del Estado de Perú se ha conectado a blockchain con su nodo y todas las certificaciones que emiten ahora las registran sobre el blockchain. Como podéis ver, básicamente, esta es una certificación que han emitido a una persona específica y esa certificación está hasheada y registrada dentro del blockchain. Y entonces su backend, cuando alguien va a su website a verificar el certificado de una persona, se hace la comprobación contra la red de blockchain de que ese certificado efectivamente es válido. Bien, siguiendo un poco rápido, también tenemos, además de proyectos, herramientas gratuitas sobre la infraestructura. Por ejemplo, el Blockchain Notarizer, que también el propio Adrián desarrolló. Tenéis toda la información en el GitHub de cómo funciona esta herramienta y podéis utilizarlo para poder subir cualquier documento, generar su hash, registrarlo en la blockchain, obtener una credencial verificable y con ella probar en cualquier momento posterior en el tiempo que el documento efectivamente fue registrado por vosotros en la red. Una herramienta similar es la herramienta de Kipus, que es la herramienta de IOBuilders, que es para notarizar. Esto es una aplicación móvil, es una app donde podéis subir cualquier documento, sacar una fotografía y registrar su hash. El demo es, de hecho, con respecto a este aplicativo y básicamente os pediría que, si podéis, lo descarguéis ahora mientras estamos hablando y luego os voy a poner, bueno, lo descargáis si queréis y luego veis un poco cómo lo podemos usar y cómo podéis ver que una transacción que acabáis de registrar, por ejemplo, si os hacéis una foto y registráis el hash de la foto en la red de blockchain, luego os voy a mostrar cómo eso lo podéis ver en el explorador de transacciones de blockchain para verificar que ya está en la red, ¿no? Así que para los que queráis ir descargando el aplicativo. Y digamos, este es el QR que os voy a mostrar después para que escaneando esto vayáis al explorador de transacciones de blockchain y verifiquéis que el hash está ahí. Bien, otra herramienta es SkyTrust, que es una herramienta de identidad digital desarrollada por Every sobre la red. También está Uport, que es una herramienta de identidad digital desarrollada por el propio Uport. Está Stamping.io, que es una herramienta de una entidad peruana que es Stamping.io para temas de notarización de documentos. En cuanto a herramientas de monitorización, tenemos todo el dashboard de nodos que están desplegados sobre la red y el Transaction Explorer, que es este que os estaba comentando ahora. De nuevo, para unirte, solamente se requieren estas tres cosas. Repito aquí algunos de los links.
y pongo otra vez el QR. Y ahora, como me sobran unos minutos, sí que me gustaría volver atrás, Fer, darle un par de minutos a Adrián para que presente de un poco más de detalle el caso de Cross Border Payments, y luego, si quieres, si nos regalas 5 minutos más, podemos contestar preguntas y ya pasárselo a Felipe. ¿Te parece, Fer? Entiendo que tomo el silencio como afirmación. Perdona, Adrián, dime. sí, no, te decía que si te parece, digamos, lo que es la presentación ya la hemos acabado, y esto tenía pensado que aquí Adrián contase un poquito más cómo funciona este tema de cross-border payments, que puede ser interesante, que lo cuente Adrián, luego sí que hacemos rápidamente el escaneo del código QR, luego ya alguna pregunta y se lo pasamos a Felipe. Por mí, perfecto. Intentamos, a ver si en 3 minutos 4 puede Adrián, hacemos preguntas y luego le damos paso a Felipe. O sea que perfecto. Listo. Perfecto. Gracias, Fer. Entonces, Adrián, todo tuyo. Ya está bien. Gracias, Marcos. A ver, sí, para resumir, la arquitectura que está montada aquí es para resolver el caso de uso de una transferencia, de una conversión monetaria de dólares a, bueno, en este caso a pesos mexicanos, para el envío de dinero desde una cuenta de central del BID hacia una cuenta de los que realizan un trabajo o un proyecto para el BID, ¿no? Entonces, como es una prueba de concepto, ¿no? Está el uso usamos el MetaMask como un wallet para guardar las llaves privadas, o sea, como prueba de concepto, porque en productivo esto podría ser otra solución, ¿no? Más robusta para que guarden los wallets, las llaves privadas. Del lado de los contratos inteligentes, ¿no? Evaluamos ERC 2020 y en base a eso implementamos la lógica de negocio, ¿no? Con ayuda bueno, nos dieron un vistazo, un brochazo de qué implementar y cómo implementar IO Builders, entonces nos ayudaron mucho ahí. Y en base a eso tenemos dos tokens, que es el token digital dólar y el token digital peso, en los cuales la organización como tal, el Citi, es el único encargado de crear los tokens, y una vez de que se hace el envío del dinero o el traspaso del dinero de una cuenta a otra, crea el token digital del peso, ¿no? Para, bueno, todos los contratos como tal, encima de esto se tiene una lógica. El IDB Logic es el contrato que realiza toda la lógica como tal de quién puede enviar una transacción, verificar el cambio, quién puede setear el tipo de cambio, el fee, el holding de los tokens antes de realizar el paso, rechazar una transacción, aceptarla. Y bueno, y en toda la solución se tienen roles, ¿no? De quién puede mintear, quién puede holdear, quién puede hacer una transferencia. Solo las cuentas whitelisteadas pueden emitir transferencias hacia otras cuentas que también estén whitelisteadas. Y por el lado del backend como tal, ¿no? Se tiene un IDB Service, que es un servicio que se encarga de estar escuchando eventos en la red, y estos eventos, cuando por ejemplo, es un evento que la transacción es aceptada por el BID, ¿no? Se llama a un servicio externo para obtener el tipo de cambio y setear el tipo de cambio de esa transacción, ¿no? Entonces, bueno, este IDB Service está implementado con Eventium, Kafka y un servicio que es construido con Golang, ¿no? Eso sería así a alto nivel cómo funciona esta solución. De ahí, Marcos. Gracias, Genial. Adrián.
Solo añadir quizás, Fer, que si bien ahora, como decía Adrián, se sale hacia afuera para hacer la consulta a la API de Whirlwind para la información del FX, en el siguiente paso ya estamos buscando que sea el propio Citibank quien vuelque, digamos, en tiempo real la información digamos, del cambio de divisa sobre un contrato inteligente y poder hacer transacciones todo dentro de la blockchain. Genial, pues agradeceros la presentación. Voy a intentar repasar todas las preguntas que queden abiertas. Antes de pasar a las preguntas, os invitaría a si podéis pasar un vídeo o en otra charla intentemos ir a alguna demo, que es un poco el motivo del meetup, pero claro, es el primer día y no sale todo a la primera. Entonces, para que la gente pueda ver demo real con explicación técnica, pero no hay ningún problema en hacerlo en diferido o en otro momento. Y nada, si queréis paso a las preguntas. La primera es que, como has comentado Hyperledger Sawtooth en la comparativa de I2, la pregunta es ¿qué opinión tenéis o si lo habéis probado en LangChain? Bueno, nosotros estamos, digamos, nuestro objetivo es justamente en el grupo de trabajo que se está lanzando interoperabilidad, explorar diferentes alternativas que cumplan un poco con el propósito de redes público permisionadas que nosotros vemos como la mejor opción para la escalabilidad, ¿no? En ese sentido, todos los productos que puedan cumplir con ello van a ser bienvenidos, sobre todo si hay una entidad detrás o un conjunto de entidades que se animen a lanzar la primera red. Eso un poco de manera más genérica. No sé si Adrián, en la parte técnica, quiere dar algún detalle así también un poco, digamos, abierto. Sí, a ver, o sea, bueno, no llegamos a probar Sawtooth como tal. Tengo entendido que Sawtooth como tal tiene abajo la IBM de Ethereum, ¿no? No la llegamos a probar. Llegamos a probar Quorum en un primer inicio y bueno, ahora Besu, que es un cliente adicional de Ethereum, ¿no? ¿Por qué ese cambio entre, bueno, por qué elegimos Besu? Yo creo que elegimos Besu por el mantenimiento, por la estabilidad que, digamos, tiene en contra a la que teníamos con Quorum, ¿no? Y las mejoras constantes que se viene haciendo en el producto, ¿no? Y tiene una adopción más empresarial. O sea, hay funcionalidades que vienen bien para el mundo empresarial, ¿no? Y bueno, y en cuanto a lo que dice Marcos, o sea, estamos explorando, o sea, como dice Marcos, el LangChain como tal no está amarrado a una tecnología, es más como un paraguas, ¿no? Entonces, lo que estamos explorando ahorita como temas de interoperabilidad estamos viendo Polkadot o Cosmos, ¿no? Y que el LangChain como tal, o sea, puedan ser desplegadas redes tipo Ethereum, tipo Hyperledger Fabric, o iOS o incluso Corda, pero que haya justamente, o sea, ser más el integrador y que cualquiera que pueda desplegar un caso de uso lo haga en cualquiera de estas redes, ¿no? Porque cada red tiene o sea, tiene sus ventajas y tiene sus casos de uso con las cuales va a correr mejor, ¿no? Vale, voy a intentar hacer la última y contestaré personalmente a todas las que hay. Hago dos en una, ¿vale? ¿Qué experiencia tiene el equipo técnico que está trabajando en LangChain en montar redes tipo Hyperledger, Besu, Quorum? Y como coletilla, ¿cuántas transacciones por segundo soporta esta topología de escritores, validadores, observadores y bootnodes? Bueno, a nivel de topología, los últimos test de estrés que se realizaron, sin llegar a ver el límite de la red, ¿no? Simplemente para probar que se podía llegar a eso, fueron de 450 transacciones por segundo, lo que viene a ser 900 transacciones por bloque, ya que se generan un bloque cada 2 segundos. Pero como digo, eso no llegamos hasta ahí porque no se pudiese más, sino solo para validar que se podía llegar hasta ahí. Y justo ahora en el grupo de trabajo de test de estrés se va a diseñar todas unas pruebas para este año para ver cuál es la capacidad un poco actual, digamos, más propia de lo que es la topología de la red a nivel de nuestro diseño. Pero luego
como imagino que contesta la Felipe, al final nosotros dependemos de Hyperledger Besu y digamos, de las mejoras que va lanzando, digamos, este software para también tener mayor capacidad en ese sentido, ¿no? O sea que casi que la pregunta es más para Felipe. Y bueno, y con respecto a la experiencia del equipo técnico, pues al final la gente de nuestro equipo del BIT de LACchain tiene muchos años de experiencia en trabajar con tecnología blockchain, dentro de los años de experiencia que se puede tener con tecnología blockchain, y son arquitectos senior. Y luego tenemos en los grupos de trabajo pues a la gente de la que más sabe en el mundo de estas cosas, ¿no? Como por ejemplo la propia gente del equipo de FER, de IOBuilders en temas de dinero tokenizado, o la gente del equipo de Felipe, de Pegasis en temas de red, que son del equipo core de Besu. Así que afortunadamente tenemos una buena dotación en la capa técnica y en las demás. Sí, y con apoyo de gente que ha montado redes como Alastria y otros consorcios. O sea que hay experiencias anteriores con distintas redes que permiten ayudar en esto. Genial, pues muchas gracias de corazón por coger el envite de ayudarnos a empezar el meetup. Y nada, abiertos a que nos deis un deep dive en alguna de las demos y productos que vayáis construyendo sobre la red blockchain. Y gracias de nuevo. Nada, Fer, gracias a ti. Ya te digo, para nosotros es un placer siempre, y además con vosotros especialmente, que tanto nos aportáis. Y bueno, pues abiertos a todas las personas que estén en el webinar, a darles más información, a ver cómo poder colaborar y a pasar todo lo que tenemos. Todo lo que hacemos es open source. Cada vez tenemos más información pública documentada, así que bueno, pues simplemente que estén atentos y que nos contacten para lo que necesiten. Así que muchas gracias, Fer. A vosotros. Pues nada, chicos, yo creo que pasamos el turno a Felipe. Vamos a ir activando distintas encuestas, como estáis viendo en el apartado de encuestas, y al final hacemos un wrap-up de toda la info y del motivo del meetup. Y nada, Felipe, te pasamos el turno y vamos contestando también los Q&A pendientes, que creo que podemos contestar sin ningún problema en asíncrono. Muchas gracias, chicos. Vale, bueno, muchas gracias, pero yo creo, me parece que todavía, Marco, estás compartiendo tu pantalla, yo no puedo compartir la mía. A ver, Fer, ¿me puedes confirmar que ves mi pantalla y así continúo? Todo perfecto. Vale, qué bueno, ya, muy bien. Bueno, me han dejado la vara muy alta con esa presentación, ¿eh? Felicitaciones, Marco. Bueno, LACchain es un proyecto que yo sigo hace tiempo, pero excelente presentación. El tema de hoy, de mi presentación, será efectivamente, como también ha mencionado Fer y Marcos en varias ocasiones, va a ser sobre Besu y particularmente sobre la privacidad en Besu. O sea que vamos a ver las dos cosas, una en detalle y la otra de manera más global. Lo primero, eso sí, es felicitar a IOBuilders y específicamente a Fernando por organizar este meetup. Que yo sepa, es el primer meetup 100% virtual de Ethereum o blockchain que se hace desde coronavirus. Y será el primero, pero yo creo que no será el último. Me imagino que durante este trimestre e incluso este año entero tendremos muchas oportunidades como esta, y en realidad me interesaría que se hicieran más. Yo creo que es una muy buena oportunidad para compartir de manera más accesible que las conferencias físicas o tradicionales. Si bien me gusta mucho ir a esas conferencias y la verdad es que me pueden encontrar en muchas de ellas en general, pues esto nos da la posibilidad de tener, contenido y presentaciones que son accesibles por todo el mundo. Así que felicitaciones, Fernando, por la iniciativa, me parece genial. Bueno, yo me llamo Felipe,
soy Developer Advocate de Pegasus. Lo que hace un Developer Advocate, porque la verdad es que es un puesto un poco nuevo y no es muy conocido, pero lo que yo hago en mi día a día es ayudar a otros desarrolladores o programadores o personas de background técnico en general, pero no necesariamente, les ayudo a entender y a utilizar un tipo de tecnología en particular, un stack de tecnologías. En este caso, les ayudo a utilizar y a entender la suite de productos de Pegasus, en particular Besu, pero no solamente, justamente hoy día hablaré de Orion, que es otro de los software que hacemos en Pegasus. Y en realidad estoy aquí para responder cualquier duda técnica que cualquiera de ustedes tenga, así que si tienen una duda o bien utilicen el sistema de Zoom, que está muy bien hecho, la verdad es que funciona bastante bien, o bien si se les ocurre una pregunta después, escríbanme, ahí está mi Twitter, mi Reddit, mi email, pues también me pueden contactar por email, es felipe.faraggi@consensus.net. Y así que no duden en contactarme si tienen alguna pregunta. Estoy aquí para eso. A ver, los contenidos de esta presentación serán que, bueno, voy a hacer una breve introducción de lo que es Pegasus, porque sé que hay gente en este llamado que no necesariamente sabe lo que hacemos o quiénes somos. Luego también necesariamente tendré que hacer una breve presentación de Besu. Hay contenido o información contextual que les servirá para entender el detalle de la presentación, el grueso de la presentación. El grueso sería privacy, la privacidad. Vamos a ver los distintos tipos de soluciones y de implementaciones de privacidad que existen hoy por distintos proyectos en el mundo, otros que la solución de Pegasus incluso. ¿Por qué privacidad? ¿Cómo funciona? Y luego ya entrar un poco más en el detalle de cómo funciona en Besu, utilizando Besu, específicamente utilizando la solución de Orion de Besu, porque no es la única que tenemos. Y luego, bueno, efectivamente intentaré hacer un demo, no suelo hacerlos, así que, bueno, vamos a ver cómo funciona eso. Antes de hablar de Pegasus, unos cuantos disclaimers. El primer disclaimer es que seguramente tendré mucho Spanglish, porque no estoy acostumbrado a hacer esta presentación en español. La suelo hacer en inglés y en segundo lugar en francés y en tercer lugar en español, y en realidad esta presentación en particular nunca la he hecho en español, así que bueno, vamos a ver cómo funciona en castellano, pero bueno, ese es el primer disclaimer. El segundo disclaimer es que yo no soy un experto de privacy en Besu. Hay quienes son mucho mejores en este tema que yo. Lo que sí, claramente podré responder, yo creo, alguna de vuestras preguntas, así que no duden. Pero si no puedo, bueno, les prometo que les haré llegar la respuesta más adelante, habiendo consultado a las personas que sí que saben de este tema. Bueno, habiendo dicho eso, Pegasus es una empresa o bueno, es un grupo más bien, que forma parte de la empresa de Consensus. Somos el Protocol Engineering Group, o sea, que el grupo de ingeniería de protocolo de Consensus. Eso significa que trabajamos toda la base protocolar de Ethereum. Tenemos una visión, y Pegasus fue creado inicialmente para hacer que el trabajo que tengan que hacer las empresas para poder utilizar el protocolo y la red de Ethereum sea más fácil y sea más adaptado a sus procesos actuales. Esa realmente es nuestra misión. Y la forma en que hacemos eso, bueno, se concretiza de distintas maneras. Pero la primera de ellas es que efectivamente hacemos software. Construimos software que les permite hacer eso. El principal de esos software es Hyperledger Besu, del cual hablaré en las próximas slides. Pero tenemos de manera general una filosofía en donde creemos en la mainnet, creemos que la public mainnet tiene que utilizarse, se tiene que utilizar por las empresas en el mundo, pero tenemos que bajar las barreras de entrada y que las empresas utilicen hoy blockchains o redes privadas o permisionadas. Es un paso para que lleguen a eso en el futuro. Y luego también hay sistemas mixtos que pueden empezar a utilizar.
Pues mira, me ha llegado la encuesta, no la responderé esta vez, Fer, si no te molesta. Y la otra cosa que es interesante y cabe explicar o comentar es que somos un equipo que trabajamos tanto en la parte de Ethereum 1.0 y 1.x como en Ethereum 2.0. Y es más, tenemos varias personas que son desarrolladores e implementadores de Ethereum 2.0 y tenemos un cliente que se llama Teku, que es un cliente Beacon Chain de Ethereum 2.0, que hoy pueden ir y buscar en el GitHub. Será github.com/pegasiseng/teku. T-E-K-U. Y la razón que tenemos eso es porque creemos que las empresas que utilizan hoy Ethereum necesitan tener una especie de seguridad, de garantía de seguridad, de que en el futuro, cuando la red evolucione y se transforme en Ethereum 2.0, puedan continuar a utilizar relativamente el mismo software, al menos hecho por el mismo equipo, y sobre todo eso, seguir comunicando con las mismas personas o con la misma entidad, en este caso Pegasus. Bueno, rápidamente, Pegasus está en la intersección de estas tres cosas. Somos parte de Consensus. Consensus será hoy, creo yo, quizás la empresa más grande de blockchain en el mundo, sobre todo, de todas maneras, la más grande de Ethereum. Somos parte, o bien trabajamos muy en conjunto con la EEA, con la Enterprise Ethereum Alliance, porque diseñamos o codiseñamos y coescribimos los estándares y las especificaciones de la EEA para los clientes de Ethereum. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo la EEA hoy hace, o bien ha diseñado y ha escrito especificaciones para que los clientes, quiere decir el software que comunica con la blockchain Ethereum, para que sean compatibles con las empresas que lo componen, o sea, en este caso las 500 empresas que lo componen, tienen que seguir esas especificaciones. En el caso de Besu seguimos, bueno, al pie de la letra todas esas especificaciones y es más, trabajamos muy en conjunto con ellos para poder desarrollar esas especificaciones mismas. Y por último, y este punto de aquí sí que pasaré un minutillo para explicarlo porque la verdad es que causa bastante confusión a veces, es la parte de Hyperledger y cómo trabajamos en conjunto con Hyperledger y por qué formamos parte de eso. Para poder explicarlo mejor, creo que tengo que ir hacia atrás un poco en la historia. Hyperledger es parte de la Linux Foundation. Y para los que no saben, la Linux Foundation lo que hace es promover Linux y de manera más general el software open source, pero sobre todo Linux, hacia el mundo empresarial. O sea que lo que quieren es que las empresas utilicen Linux como solución de OS, ¿cierto? Del sistema operativo. De la misma forma, y bajo el ala de la Linux Foundation, se creó el Hyperledger Group. Hyperledger lo que hace es promover blockchain para las empresas y para el mundo empresarial. Y por lo tanto, nosotros en septiembre del año pasado, me parece, o al menos cerca de septiembre, contribuimos el proyecto de Besu, que ya estaba escrito, ya estaba en versión 1.2, lo contribuimos, quiere decir que lo donamos de cierta forma, a Hyperledger. Y hemos formado, y parte entonces de ese grupo desde entonces. Y bueno, la pequeña perla, información bastante nueva, esto lleva quizás 2 horas en conocimientos, así que muchos de ustedes no sabrán y serán de los primeros en saberlo, pero Hyperledger esta mañana en la costa este de Estados Unidos, entonces en mi tarde, han votado y aprobado para que Hyperledger Besu sea un proyecto activo, o sea, pasamos del proceso de pasar de un proyecto en incubación a un proyecto activo. No todos los proyectos de Hyperledger lo son, pero para ese contexto hay más de 15 proyectos bajo el ala de Hyperledger. Muchas veces se tiende a confundir Hyperledger con Hyperledger Fabric, que será uno de los primeros, si no el primer proyecto de Hyperledger. Pero bueno, cabe explicar que no es el único proyecto, hay muchos más, nosotros somos uno de ellos. Y de hecho somos el único proyecto, Hyperledger Besu es el único proyecto que es compatible con Ethereum Mainnet, de todos los proyectos de
de Hyperledger. Además de, por supuesto, ser compatible con blockchains privadas y permisionadas, como es el caso de LabChain, que tiene una blockchain permisionada pública. Besu sigue la misma filosofía que tiene Pegasus. Lo que hicimos fue crear un software que pudiera ser utilizado de manera fácil y coherente por las empresas, por el mundo empresarial de hoy. En ese sentido, se eligió todas las decisiones que se han tomado para construir Besu han sido con eso en mente. La primera de ellas es que se eligió Java como lenguaje de programación. Esto tiene unas ventajas y tiene ciertas desventajas también, como de hecho he respondido en las preguntas del Q&A escritas. Pero la mayor ventaja es que las empresas de hoy, los desarrolladores de las empresas de hoy, los enterprise devs de hoy, la gran mayoría, cerca del 80%, utilizan Java o Java. Entonces, tenía sentido utilizar ese lenguaje, no solamente porque va a ser más fácil leer el codebase y entender lo que está ocurriendo, pero además tenemos un sistema de plugins que es muy fácil de utilizar si es que se crea un archivo jar o jar, JAR, ¿no? En donde uno crea ese plugin, lo coloca dentro del dossier de plugins de Besu e inmediatamente puede tener acceso a los internos, a la información interna que hay dentro de Besu. La otra decisión que se tomó es hacer esto con la licencia open source Apache 2.0. O sea que el Besu es 100% open source. Pero es 100% open source con la buena licencia. Porque luego hay licencias que son menos compatibles en términos legales con las empresas. Típicamente GPL v3, que es la licencia que se ha utilizado o la que se utiliza, o la que tiene Geth y Parity y me parece que más de los otros clientes Ethereum. Y bueno, y como han mencionado Marcos y Fer inicialmente, pero sobre todo es que tenemos features, o sea, funcionalidades específicas que son para el mundo empresarial. Permissioning, privacidad, herramientas y sistemas de despliegue y de monitoreo que son hechas para tener una gran cantidad de nodos desplegados por una entidad, y que son herramientas que van a servir más bien a la empresa y menos, de cierta forma, menos a una persona individual, si bien se puede seguir utilizando de manera individual en casa. Es más, yo tengo un nodo Besu que corre, bueno, ahora no lo puedo mostrar porque está en mi oficina, que está en cuarentena, pero tengo un nodo de mainnet que corre encima de Besu y justamente es un nodo que no está minando, pero es un nodo que está ayudando a la descentralización. Y este suele ser el primer caso de uso que yo menciono cuando me preguntan para qué sirve Besu. Lo primero para lo que sirve es para tener un nodo mainnet. No solamente de Ethereum, pero también de Ethereum Classic. Es más, el proyecto de Ethereum Classic prácticamente ha adoptado el cliente de Besu como un cliente principal, el cliente favorito, en cierta forma, porque justamente necesitaban un cliente que fuera mantenido por un proyecto, o por una empresa, o por un proyecto, o por un grupo de personas contundente y que les garantizaran una mantención a futuro, como es el caso de Consensus. Bueno, y otros ejemplos de casos de uso, podré nombrarlos, no sé si, me imagino que la gente podrá estar interesado, podré responder a esta pregunta más en detalle más adelante, pero la mayoría de los casos de uso en producción que tenemos con Besu son en el área de FinTech y de DeFi, como podemos hablar hoy, y también de la supply chain. Esas son las dos grandes áreas de casos de uso típicos de Besu. Las funcionalidades enterprise o de empresa en realidad no, más bien las funcionalidades que tiene Besu en general son las siguientes. Tiene una arquitectura que la verdad es que es bastante simple. Es muy fácil de entender y de leer y de manera incluso visual
saber lo que está ocurriendo en el software sin ni siquiera tener que utilizarlo. Les recomiendo para ustedes que están en público, que son programadores, de ir y mirar el codebase. Se van a dar cuenta de que la verdad que está muy, muy bien ordenado, a diferencia de otros proyectos que no nombraré. La otra gran feature o funcionalidad es que somos compatibles con Public Mainnet. O sea, que hoy día Besu es igual de compatible que Ethuparity para poder tanto transar, recibir y enviar transacciones, minar Ether y bueno, todo lo demás. Tiene privacy, de esta solución les hablaré más en detalle. Tiene permissioning, o sea que se puede hacer una red permisionada, quiere decir que podemos permisionar al nivel de nodo, a nivel de cuenta, de account Ethereum, y también podemos permisionar a nivel local, ¿cierto? O sea que la máquina misma va a tener una configuración distinta, o bien a nivel on-chain. Es compatible con varios algoritmos de consenso de protocolo. El más utilizado, yo diría que es efectivamente el que está utilizando LangChain, es IBFT 2.0, que es una mejora del IBFT clásico, que me parece que fue creado por Quorum. Y además de ese, tiene 3, creo en total, otros consensos que son compatibles. Click, IBFT1, IBFT2, y bueno, y ETHASH, o sea, el Proof of Work clásico de Ethereum, por lo tanto 4 en realidad. Otra cosa que es importante desde un principio que se decidió con Besu es separar, por razones de seguridad, separar la firma de las transacciones y el uso de las llaves privadas con todo lo que es el manejo de transacciones que tiene que ser un nuevo clásico. Y para eso se ha creado otro software que se llama ETHSigner, que es un pequeño programa que es compatible con distintos manejos de llaves externas como HashiCorp y Azure Key Management, que en el fondo va a funcionar de manera a que separemos eso y que nuestro nodo nunca esté expuesto a esas llaves y podemos tener incluso el manejo de llaves de manera totalmente separada. Tiene APIs diversas, WebSockets, la clásica API también, JSON, RPC, una API HTTP y GraphQL, que a propósito fue desarrollado como un grant de Gitcoin. Para esos que les interesan también, vayan a ver, nosotros de vez en cuando publicamos estos bounties, más que grants, bounties. En particular ese bounty de ahí creo que pagamos $5.000 o DAI. Monitoreo y despliegue, lo he mencionado, usamos Grafana y Prometheus para poder mostrar cómo están los recursos del ordenador, del nodo, y mostrar efectivamente de manera fácil la blockchain y lo que está ocurriendo en la blockchain. Yo pensaba quizás rápidamente mostrarles Alethio Lite en el demo para poder completar mi demo, pero bueno, como Marcos ya lo mostró, me parece perfecto así como lo ha hecho y si quieren les mando el link después. Bueno, esto ya lo he mencionado y se me está acabando el tiempo, así que avanzo. Me he demorado más de... Felipe, para darte un poco de pausa, si quieres hacemos un poco interactivo. Perfecto. Me parece excelente. Genial, pues pregunta, ¿cuál es el caso de uso empresarial más exitoso que puedas contar de Hyperledger Besu? ¿Existe alguno funcionando en el mundo real? Más que POCs. Sí, bueno, sí que hay usos en producción hoy. El caso que hay 2 ejemplos grandes que nosotros mencionamos casi siempre, o más bien 3 si es que consideramos supply chain, pero en el caso de FinTech hay un proyecto que se llama SARX, que es un proyecto sudafricano en donde es un Distributed Settlement System. No tendría idea cómo traducir eso al español, así que googleenlo. Y efectivamente es un proyecto que fue creado por una empresa que se llama Computer Shares y está en producción y usa Besu y usa varias de las features adicionales de Besu.
El otro proyecto que nos gusta mencionar es un proyecto que se llama Liquid Shares, que es un proyecto francés, que es este sí que sé traducirlo. En el fondo es un mercado de compra y venta de acciones de pequeñas y medianas empresas, de pymes. Creo que eso no está precisamente en producción por un tema legal y jurídico. Así que no estoy seguro de esa respuesta específicamente, pero bueno, esos serían más o menos los dos casos típicos. Genial. Vamos a la siguiente. ¿Cómo se maneja el Key Management dentro de Besu? Entiendo que se refiere a Designer y se refiere más en el entorno empresarial. Vale. Déjame volver a esa slide aquí. En realidad, en general, tengo una slide en detalle de eso, pero no la he puesto ahora porque quise hacer un overview más general de eso. Pero bueno, y al final de la presentación hay unos links que tienen más información. Pero la manera en que funciona eso es que hoy, para poder enviar una transacción a Besu, tienes que enviar la transacción, ya tiene que estar firmada en realidad. Entonces uno tiene que enviar la raw transaction. La manera en que eso funciona en el mundo empresarial es que generalmente las empresas quieren usar servicios de firma externa por terceros y con empresas contundentes como Microsoft. Y en el caso de eSigner, efectivamente, es compatible con el Azure Key Store, creo que se llama, en donde uno puede tener todas las llaves de la empresa manejadas por ese servicio externo. O sea que ellos se ocupan de la seguridad y ellos se ocupan de garantizar que nunca se va a perder esa información, que nunca se va a leakar, ¿no? Leak esa información. Y entonces, de esa forma, nosotros lo que hacemos como usuario, o la app, o la DApp en realidad, va a mandar una transacción a eSigner para poder firmar la transacción, recibe la transacción firmada, y es esa transacción firmada que luego se envía a Besu. Y luego Besu ya la procesa, la mete en la transacción pool, la valida y la propaga. Genial. Yo por echarte un cable como partner de Besu que somos en IO Builders y darte un poco el backup técnico, realmente Designer es una utilidad que permite engancharte y puedes hacerlo tú con tu propio desarrollo. Normalmente todas las empresas lo que están haciendo es conectarse a la gestión de claves que ya utilizan, ¿no? Que se llaman normalmente HSM, ¿no? Que son aquellos enclaves seguros donde guardas las claves que criptográficamente están selladas y solo tienes un token de acceso. Entonces, bancos, instituciones financieras y no financieras pueden conectar y hacer plugins con Designer o otras utilidades para que en vez de trabajar con soluciones cloud como puede ser Azure Vault, Amazon HSM Cloud o HashiCorp Vault, te conectes a HSMs tipo Gemalto o similares que ya están muy usados en el entorno empresarial. Pues nada, Felipe, yo creo que no hay más preguntas porque hemos contestado a las dos, así que sigue con el speech. Pues muy bien. Ha respondido esa pregunta también, Fer, que la próxima la responde sin preguntarme siquiera. Bueno, antes de continuar, quiero aclarar un par de términos que sí, efectivamente, de manera general en la blockchain causan un poco de confusión. Privacy, private network, privacy enabled, no se refieren a la misma cosa. Yo creo que todavía no hay un consenso, valga la redundancia contextual, a lo que se debe referir cada uno de estos términos. Pero para que sepan, en el resto de esta presentación, cuando yo hable de private network, no me refiero a un Privacy Enabled Network. Privacy Enabled Network significa una red que tiene la capacidad de enviar transacciones privadas, o sea, transacciones que tienen información oculta, o más bien transacciones que tienen información que solo algunas personas pueden ver y son visibles por algunas entidades específicas. Private Network también se puede referir a si es que la red en sí es accesible por otras personas,
o está permisionado por otras personas. Yo prefiero el término permission network. Y luego public no es simplemente es de acceso público. Yo cuando me refiero a public en este caso me voy a referir por ejemplo, a un contexto en donde hay un consorcio de, por ejemplo, 5 entidades. Esa blockchain que está ahí es de acceso público a esas 5 entidades, ¿vale? Es una blockchain permisionada, pero de acceso público para ellos mismos. Si me refiero a la mainnet, es porque me estoy refiriendo específicamente a Ethereum mainnet público, sin permiso, permissionless, y lo que conocemos hoy como Ethereum. Bueno, hay distintos tipos de aplicaciones y implementaciones de privacy en el mundo de la blockchain. Algunas de estas son private channels, como es el caso de Fabric, point-to-point privacy, multi-party computation, zero knowledge proof, que son las pruebas de cero conocimiento, y los privacy groups. Así la verdad, Besu utiliza un poco de las que están aquí en negrita, o sea, un poco de point-to-point, zero knowledge y privacy groups. Pero hoy me voy a enfocar más que nada en la última, en privacy groups. Pero aún así me gustaría, bueno, comentar un poco sobre lo de zero knowledge. Zero knowledge proof es una muy interesante solución on-chain de privacidad que se puede incluso utilizar hoy en mainnet. Y la razón por la que lo menciono es porque efectivamente Pegasus también está trabajando en este ámbito. Tenemos un gran esfuerzo de R&D en lo que es los CK Rollups. Los CK Rollups no solamente nos permiten privacidad, pero además nos van a permitir escalabilidad prometida 100 veces o 1000 veces incluso de lo que tenemos hoy en mainnet. Bueno, y en mainnet y en las blockchains permisionadas también. Pero a pesar de eso se puede más o menos clasificar en dos tipos las implementaciones de privacidad. O son on-chain o son off-chain. Las transacciones on-chain en el fondo van a utilizar un método en donde la transacción en sí es completamente visible por todas las entidades de la blockchain. Luego, la información en general va a estar encriptada, ¿cierto? Va a estar cifrada. Y no se puede descifrar al menos que tenga uno la llave específica que lo descifre. O sea que están ahí en público más o menos la información. La otra opción es que las transacciones que son de carácter privado, que son de carácter delicadas, se manden de manera off-chain, o sea, que se manden fuera de esta blockchain pública. La gran mayoría de los casos hoy se utilizan esta segunda opción simplemente por razones legales, en realidad, que no tienen el derecho a publicar de manera abierta y pública sus transacciones, aunque esté descifrada la información y oculta. Y bueno, muy simplemente, hay razones muy claras para poder utilizar privacidad en Enterprise, ¿no? La gran razón es porque efectivamente hoy en día las empresas tienen información muy delicada y tiene que ser privada y no se puede estar... lamentablemente no tenemos una sociedad en donde todo se puede publicar de manera pública. La manera en que las transacciones off-chain funcionan es que se crean grupos, y esto es según la especificación de la EEA, se crean grupos de individuos o grupos de nodos, en realidad en este caso el grupo azul y el grupo verde, que van a compartir el mismo estado. O sea, eso quiere decir que además de tener un estado común, los 5 nodos en este caso de este ejemplo, el grupo verde y el grupo azul también comparten un único estado cada uno. O sea, cada uno de estos nodos tiene 2 estados accesibles. La manera en que las transacciones funcionan es que utilizan un software que se llama Orion, que voy a explicar ahora en detalle, y en realidad me tengo que estar apurando ya, que si quiero llegar a hacer ese demo,
que van a hacer que esas transacciones sean ocultas y no puedan ser vistas por todo el mundo. Tienes 20 minutos todavía, o sea que yo creo que... Vale, no sé cuántas slides me quedan, la verdad es que nunca he hecho esta presentación así que ya veremos. Intentaré que quepa en el tiempo adecuado. Y lo otro es que en ese estado público común y también en el estado individual de cada uno de los grupos verde y azul, como están compartidos y de manera y tienen están compartidos con un consenso, se puede asegurar de que no haya un double spend de ninguna de la información o de los tokens o de las criptomonedas que estén transando en esas redes. O sea, esto quiere decir que si Alice le quiere mandar una transacción con información privada a Bob, lo que ocurre es que lo primero que hacemos en el fondo es mandar una transacción a nuestro nodo ETH en Besu, en este caso. Besu va a determinar a través de algo que describiré más en detalle en la próxima slide, que esto tiene que ser enviado al Orion. Orion él mismo determina cuáles son las personas a quien esto tiene que enviarse, se envía a todos los nodos que corresponden. En este caso tenemos una transacción que se hace solo a este grupo de aquí, que incluye Alice y Bob, y cada uno de esos Orion va a hacer lo que tenga que hacer para poder descifrar esa información y guardar esa información y actualizar ese estado privado que tiene. Además de eso, en esta parte de aquí, en la blockchain pública, entre comillas pública, se va a actualizar y se va a agregar un marker, un marcador público para mostrar que hubo una transacción privada. Ese marker no tiene ningún tipo de información que se pueda contextualizar, no se puede descifrar ningún tipo de información de la transacción privada. Y bueno, María o Charlie, como es en general, no va a poder ver esta información de la transacción privada. Bueno, este complejo diagrama de aquí lo trataré de descifrar un poco, y así que si hay preguntas no duden, porque la verdad es que hay muchas cosas que ocurren aquí. Pero bueno, en detalle lo que ocurre es que primero llega esta raw transaction de la que hablaba antes, o sea, se tiene que llamar a este método específico, que es un método que como mencioné, es parte de la EA especificación EA. Es un método que es recibido de manera clásica por el API JSON RPC, y luego esa transacción en el fondo la va a verificar el Private Transaction Handler, que él luego va a determinar que efectivamente es una transacción privada, y por tanto se la va a mandar a Orion, que recuerden que es un software que está corriendo en paralelo a Besu. Esta transacción luego se guarda en el Key Value Store de Orion y se envía de nuevo al enclave de Private Transaction Handler, que a la vez lo envía a la Transaction Pool, como si fuera una transacción clásica, tradicional, sin privacidad, y esta Transaction Pool luego ya es minada por el sistema de minaje de Besu. Recuerden que en este caso minaje no solo quiere decir mainnet, sino que también hay un minaje, si se le dice así, si esa es la palabra, en el contexto de blockchains privadas también, en donde la transacción se tiene que validar y luego agregar un bloque y luego agregar a la cadena de bloques, ¿no? Enseguida, el Mainnet Transaction Processor va a llamar un contrato que está precompilado y lo va a enviar al Privacy Precompile. Esto luego va a determinar, en este instante, vamos a determinar si es que el nodo que está recibiendo que está procesando esta transacción forma parte del grupo de privacidad o no, y si forma parte, lo envía de vuelta a su Orion, que procesa la transacción y determina el grupo de identidad. El grupo de identidad se determina de manera dinámica, en el caso de la EA, o sea, eso quiere decir que si es que nosotros enviamos una transacción al nodo 0xA y 0xB y 0xC, esos tres integrantes van a crear de manera dinámica, de manera automática, un grupo de privacidad.
Luego, la transacción en sí es procesada con su estado privado de grupo y en el contrato precompilado, y luego ya está enviada ¿cómo se llama? Se actualiza en el fondo el estado privado del grupo, de los cuales hablaba antes, el estado azul o el estado verde. Espero que esté claro eso, pero yo sé que es como, seguramente hay mucho a procesar ahí. Tengo más información aquí, hay un paso a paso de... En realidad, lo que voy a hacer es que les envío ahora mismo esto en el chat, para que vayan viendo la presentación de su lado, si quisieran. Déjenme compartirla antes de apretar ese link, ¿eh? Perfecto. Genial. Felipe, ¿te parece que contestemos alguna de las preguntas en este punto? Sí, claro, por supuesto. Vale, te voy transcribiendo. Ya existen soluciones de privacidad sobre blockchain públicas. ¿Ven que al fin a las empresas dejen de usar blockchains como Besu cuando pueden usar las públicas? No, yo creo que no. Una cosa que quizás olvidé mencionar en la slide de tipos de privacidad es que efectivamente no hay una solución para todo aquí. Yo creo que dependiendo del caso de uso específico de la empresa y el tipo de privacidad que se quiera, el tipo de transacción que se quiera utilizar, van a tener que elegir un sistema u otro y una implementación u otra. Yo creo que nunca habrán puramente empresas que utilicen on-chain, mainnet, private transactions. Yo creo que no solo es irreal, pero la verdad es que no sé si simplemente no creo que sea una realidad en el futuro. Hay, como dije, casos legales específicos que requieren que las transacciones no estén visibles, aunque estén encriptadas. Así que ya solo partiendo de esa base, saben que los abogados son un poco jodidos. Espero que no hayan abogados en este call. Así que la verdad es que no, yo creo que no. Por complementar, al final, Orion también es usable dentro de la mainnet, porque con nodos de Besu puedes configurar Orion para que nodos en la mainnet que usen Besu puedan comunicarse por Orion, además siendo un Orion compatible con cualquier otro nodo, siendo un transaction manager independiente como Constellation o como Tessera, ¿no? En la nueva versión. Claro, esa es la ventaja de ser una solución off-chain, que en el fondo no hay que cambiar el protocolo de Ethereum para poder hacer una de estas transacciones. Efectivamente, hay casos mixtos que se pueden implementar. Vale. En cuanto a la siguiente pregunta, ¿un grupo de privacidad en Besu es similar a colecciones de datos en Hyperledger Fabric? No, bueno, a ver, es similar en el sentido de que sí, efectivamente son transacciones que son privadas, transacciones que van a poder ser leídas por ciertas entidades solamente, pero luego la implementación es bastante distinta a la de Fabric. Primero que nada, en el caso de Ethereum, y es verdad que quizás me faltó explicar eso, pero intentamos de manera general de hacerlo, o sea, perdón, en el caso de Besu, quise decir, intentamos de manera general de hacerlo lo más cercano a lo que es el protocolo Ethereum clásico. O sea que hay un contrato que va a procesar las transacciones, hay un contrato por cada grupo de privacidad que va a estar procesando cada una de estas transacciones, en donde vamos a poder tener una máquina determinista que nos va a asegurar que los resultados sean los mismos. En el caso de State Channels, o sea, yo creo que más bien es una solución de permisionado especial. Así que yo creo que la implementación es bastante distinta. Pero sí, el resultado es el mismo. Es un caso de querer enviar información privada y oculta a una entidad particular. Vale, y por último, para seguir y continuar, ¿cuántas transacciones por segundo, que es el santo grial perseguido blockchain, soporta Orion? Sí, bueno. Orion no, la verdad es que no agrega mucho bottleneck, ¿no? Cuello de botella en términos de TPS a una blockchain privada sin Orion. La van a disminuir un poco, sí, efectivamente, porque tiene un poco más de procesamiento y, bueno, hay un poco más hay más flechas aquí en este diagrama. Pero
Pero de manera general, no es, ese no es el cuello de botella. Y mira, la respuesta concreta a esa pregunta, que claramente me la esperaba, es que no lo sé. Efectivamente, no hay números y cifras exactas y oficiales que respondan a esa pregunta. Lo que puedo decir es que efectivamente Alastria y LangChain han probado con redes con entre 200 y 500 TPS. Y lo otro que puedo decir también es que se están haciendo hoy oficialmente de dos maneras distintas, o sea, por dos grupos independientes, están haciendo benchmarks para poder sacar números oficiales y para poder comunicar eso en el futuro. Lo otro que puedo decir también es que va a depender mucho del tipo de transacción. Una transacción en Besu, bueno, en este caso me han preguntado por las transacciones privadas, pero una transacción clásica de Besu de movimiento de token ETH utiliza muy pocos recursos de la EVM, por ejemplo. Pero una vez que ya tiene más cosas agregadas a eso y que pasa por un smart contract, pues la verdad que demora bastante. Demora bastante y utiliza mucho más poder computacional. Por lo tanto, vamos a tener mucho menos tiempo para, o sea, perdón, vamos a tener mucho menos TPS en ese sentido. Vale, pues yo creo que nos queda más o menos 10 minutos. ¿Cómo te ves con el tiempo este? ¿Nos queda? Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, yo creo que... A ver, déjame revisar. Sí, ya llegué al demo, perfecto. No sé si pensaba hacer 10 minutos, pero bueno. Les pido solo que, si tienen tiempo y ganas, que respondan esta encuesta de Besu, si es que conocen el proyecto. La verdad es que nos interesa mucho tener su opinión al respecto y poder mejorar el producto de manera, o sea, con feedback de ustedes, ¿no? En este demo, que no sé si alcanzaré, pero bueno, intentaré hacer una demo de Orion con simples transacciones. En realidad, a decir la verdad, una demo de un cliente Ethereum es lo más aburrido que hay. Así que intentaré hacerlo entretenido, pero lo más probable y lo mejor en realidad es que ustedes vayan a la página de tutoriales de Besu y que hagan esto ustedes mismos, ¿no? Lo otro que haré, una demo, es del Sample Networks, que le explicaré luego, y bueno, esto ya lo dejaré para luego porque lo ha mencionado Marcus, y del Network Config Tool. Esto también es una especie de sorpresa que les tengo especial para ustedes solamente, ¿ah? Es una herramienta que es bastante nueva, no está lista para producción, la verdad, decir la verdad, pero está buenísimo para probarla. Es una herramienta que ya les mostraré, pero que les va a ayudar muchísimo a configurar cualquier tipo de red Besu privada, con transacciones privadas, con permisionado, con lo que quieran. Y bueno, y últimamente, antes de hacer el demo, aquí están todos los links y este QR que tiene todos los links asociados que pudieran necesitar para todo el fin de semana. Una buena lectura fin de semana todo esto, ¿no? Y bueno, en realidad lo estoy haciendo en desorden esto, pero antes de hacer el demo, pues me gustaría simplemente, cabe mencionar que estas son las empresas hoy con las que nosotros trabajamos, no están todas, ¿ah? Y seguramente me faltó alguna, así que si me faltó lo siento, pero bueno, tengo muy mala memoria, pero son empresas que están en el mundo hispanohablante, que trabajan hoy o bien con nosotros, o bien con blockchain, o con Ethereum, y bueno, en el ecosistema en general. A ver, para la demo, que no suelo hacer porque generalmente salen muy mal estas cosas, lo primero que cabe mencionar aquí es que, si ven bien, tengo 6 terminales abiertas. Lo que haré en este caso es que tendré 3 terminales de Orion y 3 terminales de Besu corriendo en paralelo. Para correr una terminal de Orion simplemente se necesita lanzar el comando Orion, bueno, instalarlo y evidentemente, y lanzarlo con una configuración. Les muestro la configuración rápidamente para que me vean que es muy simple. O sea, que son 4 cosas, ¿vale? En el caso de Besu, voy a copiar esto para poder lanzarlo ya que estoy corriendo la cosa, porque si no se demora un poco en activar. Pueden ver que tiene un poco más de cosillas, esto tiene un poco más de configuración, pero realmente no es muy complicado. Lo que estamos haciendo es que estamos lanzándolo con un path
específico, con un Genesis file que ya se los mostraré, que es bastante básico, en realidad es el mismo Genesis file que utilizaría una red clásica IBFT 2.0, con un llamado específico al boot node. En este caso tengo un solo boot node, que es este node de aquí. Y luego, en términos de privacidad, tenemos esta opción de aquí, o sea, que poder consultar el API RPC de esas dos específicas endpoint. Y luego hay un par más de ellas. Aquí, Privacy Enabled, Privacy URL y Privacy Public Key, que van a definir, bueno, que la llave pública del nodo Orion, ¿cómo se llama? Y bueno, la URL a la que hacemos consultas RPC, HTTP. Y finalmente el MinGas, que en realidad tiene más que ver con el IBFT 2.0, que es para poder crear una red sin gas, que también fue una de las preguntas del chat anteriormente. Bueno, esto ya está lanzado, parece que está funcionando, esperemos que esto funcione. Cruzo los dedos y toco madera, pero vamos a ver cómo funciona esto. Ah, bueno, y el Genesis file es este, realmente no tiene nada más que el Genesis file que van a encontrar hoy en los tutoriales o en la documentación BESU para el IBFT 2.0. A ver, ¿cuántos de estos terminales tengo abiertos aquí? Bueno, lo que haré ahora es simplemente a través de Node voy a enviar un ejemplo de transacción con este archivo de JavaScript de Event Emitter. Lo que va a hacer esto es que va a crear unas cuantas, va a crear 5 transacciones en la blockchain. De hecho, voy a hacer algo. Voy a lanzar el LSTO finalmente, si quieres les voy a mostrar el Light Test Explorer para que lo vean. Y para que vean que efectivamente las 5 transacciones aquí ya fueron procesadas. Entonces, tenemos una pequeña blockchain de 3 nodos y 3 Orions, en donde se ha procesado una transacción y efectivamente se ha cambiado un valor, se cambió ese valor de 1000 a 42. Bueno, recuerden que esto es hexagonal, así que este sería el 1000 y este es el 42. Esta transacción es visible solamente por el nodo 1 y el nodo 2. En este caso, el nodo 3 no es capaz de ver esta transacción. Este nodo aquí abajo, si yo hiciera un llamado desde este, o más bien a este endpoint de este nodo, me va a mostrar como que esta transacción no existe. Y bueno, dejamos eso de ahí por ahora. Que no me queda tiempo para el resto. El árbitro te concede unos cuantos minutos de receso, no te preocupes. Vale. Vale, lo que pasa es que también, si no llego muy tarde a casa, pues tampoco le gustará. Mira, estaremos en cuarentena, pero tengo que pasar tiempo también con mi familia, ¿no? Así estamos todos. ¿Sí? Parece que estamos en casa, pero no. Con la puerta cerrada hasta por la tarde no nos ves. Claro. Y bueno, lo último que les voy a mostrar es esta herramienta que a mí me encanta, la verdad. Hace muy poco, hace un par de días creo que tuiteé, o ayer ahora sí, tuiteé algo sobre esto, pero más que eso no hemos comunicado casi nada sobre esta herramienta, y a mí me encanta, me parece genial. A ver, ¿cómo llego? Ahí está recién lanzando el servidor, y dígame si es que ven esto, ¿no? Mi browser. Sí. Me parece que esto... ahí está. Entonces, es una herramienta muy simple, en realidad es una herramienta web GUI que nos va a permitir elegir cualquier tipo de configuración que queramos en nuestra red de blockchain BESU. Yo qué sé, aquí vamos a ingresar cualquier tipo de dato. Esto tiene que ver con la pregunta y respuesta que hice anteriormente, hacer una red sin gas, o más bien con gas costo cero.
¿Cuántos nodos validadores vamos a tener? En el caso de AppChain, pues mira 4. Me parece que también tenían 4 boot nodes. Si vamos a las opciones avanzadas, vamos a ver que podemos cambiar todo tipo de cosas aquí, qué tipo de login queremos, cuál es el Genesis file por defecto que queremos mostrar, etc. Si continuamos, vamos a ver que podemos abrir distintos API, cambiarle los puertos a estas API. Si continuamos aún más, qué tipo de métricas queremos, pull, push o none, y efectivamente cambiar también el puerto a eso. E incluso, y es por eso que encuentro que tiene que ver con esta presentación, que también vamos a poder cambiar opciones de privacidad y cómo hacer un Privacy Enabled Network. ¿Cuántos nodos de Orion queremos? En este caso, bueno, como hicimos en el ejemplo 3, y podemos cambiar todo tipo de opción de aquí adentro. Lo interesante de esto es que efectivamente cuando yo de aquí reviso el total y efectivamente me doy cuenta de que corresponde a lo que quiero, puedo descargar los archivos y lo que hace esto es que me va a mostrar un archivo zip que tiene la configuración ideal para poder lanzar esta red en local como desarrollador, para poder hacer una prueba de concepto, por ejemplo, o para poder efectivamente ya desplegarlo en producción. En ese caso, cada una de estas carpetas tendría que ser enviado a su respectivo nodo, a su respectivo servidor, y bueno, lanzar Besu con las opciones y las flags correspondientes. Insisto, esta herramienta no está lista para producción, importantísimo disclaimer hacer, recién no está ni siquiera en versión 1, es más, yo creo que aquí mismo yo ya veo cosas que están erróneas. Típicamente esta carpeta no la llamamos Validator, deberíamos llamarlo Orion. En general los nombres de los archivos no son muy estándares con respecto a lo que nosotros usamos en la documentación. Pero bueno, la verdad es que sí que vale y va muy bien para poder probar y jugar con esto en casa y ver cómo funciona. Tuve que cortar un poco la demo, pero ya la he terminado, Fer. Eso sería todo. Yo no tengo más, pero si tienen preguntas, estaré claro. Perfecto, pues lo primero agradecerte, al igual que a Marcos y a Adrián, haber cogido el testigo de hablar en el primer meetup. Se agradece de corazón y además que has hecho demo y te ha dado tiempo e incluso te ha sobrado tiempo porque has empezado un poco más tarde. Así que si queréis damos un poco de tiempo por si la gente tiene alguna pregunta que trasladar. Incluso abrimos el micro si alguno quiere hacerla en vivo y tener la oportunidad de hablar e interactuar. Y si no, pues damos paso al wrap-up y hablar un poco del meetup y ver qué próximos hitos nos ponemos. Claro. Damos un momento a ver si lanzan alguna pregunta. Pues nada, un poco gracias a todos, como hemos dicho. Como dije al principio, la idea es promover tecnologías blockchain en este meetup con sabor latino hispanohablante, aunque abierto a cualquier empresa europea y de no habla hispana para que comparta su conocimiento y su caso de uso. El enfoque, como habíamos dicho, es muy de entrar en detalle, más que vender negocio. En la primera presentación ha sido por tiempo, pero ha habido bastantes demos que han compartido en el PowerPoint y que compartiremos pronto. Y como dijimos al principio, es súper importante que si queremos que estas iniciativas pervivan, pues que nos propongáis charlas. Entonces, abiertos a cualquier charla que queráis dar, ya hemos recibido alguna que tenemos que revisar. Y igual que a colaborar, esto es una iniciativa personal mía, que estoy utilizando los medios de la compañía en la que ahora mismo estoy, pero que es totalmente independiente y bueno, un compañero se ha unido ya y que todo el mundo que quiera participar, que así lo haga llegar. Así que por mi parte poco más y si queréis cerramos aquí la grabación y guardamos un momento para quien quiera participar ahora y proponer cosas que lo haga post-recording.